Buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y desde aquí juntos vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Les agradezco su confianza a los que se han suscrito. Los que no lo han hecho, les pido que se suscriban a este canal, que me regalen un like y que activen la campanita para las notificaciones para que les avise cuando hay un nuevo video. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno en este pues martes 24 de septiembre en el que seguimos caminando en esta semana 24 de tiempo ordinario, semana 25 de tiempo ordinario. Y hoy el libro de los Proverbios, que nos ha estado iluminando, capítulo 21, versículos del 1 al 6 y del 10 al 13, nos sigue dando enseñanzas muy, muy hermosas. La primera que yo veo es qué importante es hacer una autoevaluación. Hay una canción que dice, voy bien o me regreso. Recordemos que el hijo pródigo, después de andar haciendo de su vida un desastre, finalmente dice, entró en sí mismo y se dio cuenta que en la casa de su padre los criados vivían mejor. Pero si no entras en ti mismo, si no te evalúas cómo vas, yo me acuerdo que decían en el trabajo, lo que no se evalúa no se puede superar. Entonces, pero lo importante es que hagas ese juicio poniendo a Dios por delante. Porque dice la actualidad litúrgica, el ser humano tiende a dar un juicio favorable sobre sí mismo, pero este juicio no siempre coincide con el de Dios. Porque empieza diciendo esta lectura, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Porque a veces dices, no, pues que yo no tuve intención de hacer el mal, pero lo hiciste. Tenemos que analizarlos de buena manera. Porque esa, te puedes dar cuenta entonces si vas por buen camino o no, y entonces poder, porque a veces tú dices, ¿por qué a mí no me va bien en el trabajo? ¿Y por qué a mi otro compañero le va mejor que a mí? Entramos juntos y el otro ya le va mejor que a mí y yo sigo en las mismas. Pues sí, pero ve, mira cómo está trabajando él y cómo trabajas tú. A lo mejor él llega siempre puntual y tú llegas tarde. Él nunca ha faltado y tú sí has faltado. Él se queda tiempo extra cuando se lo piden y tú no. Él trabaja verdaderamente por los objetivos y tú haces como que trabajas. Entonces, la segunda reflexión es, como decía por ahí Anthony Quinn en un anuncio, en un comercial, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Entonces tienes que entender que para tener las cosas hay que trabajar. Dice aquí el libro de los Proverbios, los proyectos del diligente conducen a la abundancia. O sea, los proyectos del que trabaja, del que los pone en práctica, donde lucha, conducen a la abundancia. Dice, en cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Entonces es importante que realmente te des cuenta. Por eso incluso para las cosas buenas, todas las cosas buenas requieren esfuerzo. Y lamentablemente hoy estamos en una cultura del menor esfuerzo. Como la misma, el hombre ha progresado tanto y busca tanto la comodidad, que si antes las mujeres lavaban en tallador, pues ahora tienen lavadoras que lo más lo meten y hacen todo ellas solas. Que si antes para hacer la comida tenían el molcajete y ahora todo lo pones en la licuadora. Que antes para calentar tenían que prender la leña y el fuego y traer, y ahora normal lo metes al horno en microondas. No está mal, obviamente, son todas las cosas que hacemos, pero luego nos acostumbramos a que todo lo queremos fácil. Y nuestros jóvenes de hoy lamentablemente así se están educando, en una cultura de lo light, de lo fácil, del menor esfuerzo. Y a veces las cosas, de hecho, para ir al cielo, Jesús dice, esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que llega a la perdición. Y otro punto importante, el tercero, aprender en cabeza ajena. O sea, a veces nosotros vemos cómo le va. De hecho, hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Dice aquí la primera lectura, cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. O sea, tienes que ver que cuando a veces tú también necesitas ser amonestado, tienes que ser corregido, pero a veces si tú ves que a los demás les está yendo mal, pues fíjate qué están haciendo. Si a los demás están recibiendo un castigo, ten cuidado de no cometer tú ese mismo. Hay que aprender también en cabeza ajena. Y el último, recordamos que un día Jesús hablaba de la regla de oro, trata a los demás como quieras que te traten a ti.
Y ayer decíamos, ofrécele ayuda a la persona que la necesite. La vida es una rueda de la fortuna. Ahorita tú puedes ayudar a otra persona. A veces tendrás que pedir ayuda a los demás. Y dice aquí, quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Si tú tienes la oportunidad de ayudar y no ayudaste, ¿cómo vas a querer que te ayuden cuando tengas la necesidad? Trata a los demás como quieras que te traten a ti. En el Evangelio de San Lucas, que es el que estamos meditando hoy, son versículos cortitos, tres versículos. Lucas capítulo 8, versículos 19, 20 y 21. Que este pasaje de hoy a veces traen confusión o lo utilizan a veces hermanos separados o hermanos que no son católicos para criticarnos con respecto a nuestra Madre Santísima, porque dicen que Jesús rechaza a su mamá. Dice, en aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera, si quieren verte. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Fíjense, en este caso Lucas nos presenta a Jesús dando una respuesta directa. En el Evangelio de Mateo o los evangelios sinópticos, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos, es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, esto es muy, muy importante porque nosotros a veces, a veces sentimos que interpretamos mal estas enseñanzas de la escuela, pero el Señor no está rechazando a su mamá ni está rechazando a sus parientes. Al contrario, eh, Jesús no niega los vínculos del parentesco natural. Sus palabras no quieren humillar a su madre. Está anunciando en la nueva familia de Dios que es la iglesia. Fíjense, esto es bien importante. En la nueva familia de Dios que es la iglesia, los vínculos espirituales y de afinidad de amor que son equivalentes, más aún superiores a los vínculos más estrechos y más tiernos que puede ofrecer la carne. O sea, que claro, los vínculos de la carne, o sea, tus hermanos son hermanos de sangre y eso es importante. Pero, ¿cuántos hermanos de sangre viven de pleito? No se diga cuando hay una herencia, cuando se pelean porque uno quiere quedarse con unas cosas y otro con otras. Pero nadie quiere cuidar a los padres ancianos. Pero cuando mueren, ahora sí se pelean por la herencia. Y yo me quiero quedar con toda porque yo tengo más derecho que mi otro hermano. Yo tengo más derecho que mi hermana, y yo me quedo con la herencia. Entonces aquí lo que el Señor está recalcando es que el parentesco sanguíneo, por supuesto que es importante porque es la familia en la que nacimos, somos productos del mismo Padre, pero está dejando con más importancia los lazos del amor, los lazos de la fe. Somos hermanos, y eso es importante porque si nosotros lo viéramos esto y lo viviéramos, no estaría la delincuencia como está, porque no haríamos daño a la gente. ¿Cómo le puedo hacer daño a mi hermano? Pero como les digo, si siendo hermanos de sangre, aún hay quienes se matan entre ellos, pues por eso a mis hermanos en Cristo, que debería amar y cuidar y proteger, pues al contrario también los ataco. Lo que hace Jesús es decir que es más importante vivir el amor. Hay amigos que tenemos nosotros que no son hermanos de sangre, pero lo que los vemos como hermanos, porque realmente nos une el amor entre nosotros y el amor a Dios. Eso es lo que quiere resaltar el Señor Jesús. Y nosotros tenemos que vivir el amor, primero, claro, en nuestra familia, con nuestros hermanos de sangre, tenemos que convertirlos. Por eso Jesús no denigra a María, al contrario, la eleva, porque dice, ella no es mi madre solamente porque me engendró, ella es mi madre porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica y porque de niño me enseñó a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Entonces es elevarla a un nivel más. Cuando yo amo a mis hermanos, que yo amo a mis hermanos, a Juan que ya no está, que ya están, espero que esté gozando de la presencia de Dios, a él lo amo todavía con todo mi corazón, a mis hermanas, a Beto, a todas mis hermanas, a Lucía, a Tere, a Susi, a Pati, a Nacha,
Todas mis hermanas las sigo amando con todo mi corazón. Sí, yo no sé si me pasó alguna que lo dije rápido. Hermanas, saben que las amo. Pero las amo no solamente porque son hermanas de sangre, las amo porque en ellas veo, representan el amor de Dios. Dios me ama tanto que me dio una familia muy hermosa. No es una familia perfecta, pero es una familia muy hermosa. Ver cómo mis hermanas se preocupan, Lucy, Tere, Susi, Patty, que son las que están más cercanas a mi madre en su enfermedad. Ellas lo hacen con mucho amor, claro que se desesperan porque no es fácil. Mi madre ya de 96 años y con su problema no es fácil a veces. No tiene Alzheimer, pero tiene demencia senil y eso hace difícil atenderla. Y sin embargo, ahí están mis hermanas. Entonces, ahí está la diferencia en hacer las cosas no solamente por la obligación de ser hijas de sangre, sino por el amor que recibimos de mi madre y que fue el amor que recibimos de Dios. Entonces, no es denigrar el parentesco sanguíneo, es elevarlo a la dignidad de hermanos en Cristo. Esa es hermoso y ojalá que tuviéramos seguir esa enseñanza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo. Y recuerda, sí, la situación es difícil, sí, sí, la vida nos presenta muchos retos y hoy con la inseguridad y con tantas cosas nos roban la paz. Por eso es importante que hagas esta oración todas las mañanas. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.